Cuando Annabel Tillman llegó al internado católico, ya llevaba demasiado tiempo siendo considerada un problema. Recién trasladada desde otra escuela, su reputación la precedía. Rebelde, directa, desafiante. Pero nadie en ese lugar estaba preparado para lo que realmente traía consigo. Con una mezcla de seguridad y distancia, Annabel caminaba por los pasillos con una mirada que lo cuestionaba todo. No estaba interesada en adaptarse. Solo quería pasar desapercibida y sobrevivir al encierro de un entorno que no encajaba con ella. Sin embargo, no contaba con que, en ese lugar aparentemente rígido y cerrado, conocería a Simone Bradley. Simone no era como las demás profesoras. Era joven, reservada, profundamente comprometida con su trabajo y respetada por sus alumnas. Creía en la disciplina, en las reglas y en mantener los límites claros. Pero la llegada de Annabel rompió ese equilibrio sin que ella se diera cuenta. Al principio, la veía como una estudiante más difícil, otra alumna que necesitaba encauzar. Pero pronto empezó a notar algo más, una conexión extraña, silenciosa, que crecía cada vez que cruzaban miradas. Algo que no debería estar ahí, pero que se volvía imposible de ignorar. Annabel, con su personalidad directa y su forma de observarlo todo con atención, comenzó a acercarse sin filtros. No lo hacía con palabras, sino con gestos, con actitudes, con una presencia que se volvía cada vez más constante. Simone intentaba mantener la distancia, protegerse, protegerla. Pero día tras día, esa barrera se volvía más delgada. Lo que ocurre entre ellas no es un romance sencillo ni una historia común. Es una conexión que desafía todo lo establecido, una línea que no debería cruzarse, pero que se cruza. Y cuando eso ocurre, ninguna puede volver atrás. Pero lo verdaderamente fuerte de esta historia no está en el principio, ni en las miradas ni en los silencios. Lo más impactante llega al final, cuando las consecuencias son inevitables y todo lo que parecía secreto se vuelve público. Si alguna vez sentiste que lo prohibido tenía un peso distinto, esta historia te va a atrapar. Dale like si te gustan los relatos que incomodan y emocionan. Comenta si crees que las conexiones profundas pueden surgir en los lugares menos esperados. Y suscríbete a Relato Infinito, porque lo que ocurre al final de Loving Annabel es imposible de olvidar. Desde el primer día de clases, Annabel dejó claro que no estaba ahí para encajar. Cuestionaba a las profesoras, respondía con sarcasmo y no hacía el más mínimo esfuerzo por esconder su inconformidad. Para la mayoría del personal del internado, no era más que una alumna difícil, una adolescente más con problemas de actitud. Pero para Simone Bradley, algo en ella era distinto. No lo decía en voz alta, pero la observaba con más atención de la que estaba dispuesta a admitir. Simone intentó tratarla como a cualquier otra estudiante. Le exigía puntualidad, disciplina, respeto. Pero cuanto más intentaba marcar distancia, más presente se volvía Annabel. No buscaba conflicto. Solo era directa, libre, sin filtros. Mientras el resto de las alumnas la evitaban o murmuraban a sus espaldas, ella seguía siendo fiel a sí misma. Y esa autenticidad, esa seguridad tan poco común, comenzó a impactar en Simone de forma silenciosa pero profunda. Las conversaciones entre ambas empezaron siendo tensas. Annabel no tenía miedo de desafiar la autoridad. Pero poco a poco, esas discusiones se transformaron en intercambios sinceros, en momentos donde la rigidez del aula parecía desaparecer por completo. Simone comenzó a verla más allá del uniforme, más allá de su actitud provocadora. Veía a una chica inteligente, sensible, que simplemente estaba buscando un lugar donde no tuviera que defenderse de todo. Annabel, por su parte, no tardó en notar que Simone era distinta a los demás adultos. No la juzgaba, no intentaba cambiarla, y la escuchaba de verdad. Eso fue suficiente para que su forma de comportarse también empezara a cambiar. Ya no se trataba solo de enfrentarse a la autoridad. Había algo en Simone que le despertaba una necesidad nueva, la de ser vista, entendida, aceptada. La relación que hasta ese momento parecía solo un desafío adolescente empezó a transformarse. Había miradas que duraban más de lo normal, silencios que decían demasiado,
una cercanía que se volvía cada vez más difícil de justificar, incluso para ellas mismas. Y aunque todavía no había pasado nada, ambas sabían que estaban cruzando una línea invisible, una que, si seguían avanzando, ya no podrían deshacer. Quédate hasta el final para descubrir qué ocurre cuando esa línea finalmente se rompe. Lo que viene a continuación lo cambia todo. Con el paso de los días, la relación entre Simone y Annabelle se volvió más estrecha. Ya no eran solo profesora y alumna. Compartían espacios más allá del aula, intercambiaban conversaciones personales y se buscaban con la mirada incluso cuando intentaban disimularlo. Lo que había empezado como una conexión emocional se estaba convirtiendo en algo más profundo, más comprometido y también más arriesgado. Simone luchaba contra lo que sentía. Sabía que debía mantener la distancia, que cualquier acercamiento podía poner en peligro su trabajo, su reputación y todo por lo que había trabajado durante años. Pero cuando estaba cerca de Annabelle, sus convicciones se debilitaban. Ella no era como las demás estudiantes. Había una madurez en su mirada, una forma de estar en el mundo que rompía cualquier esquema. Y eso hacía que todo lo prohibido pareciera, por momentos, inevitable. Annabelle también lo sentía. Aunque era joven, entendía que lo que estaba ocurriendo entre ellas no era un simple juego. Había respeto, cuidado y una conexión real que no encontraba en nadie más. Pero también sabía que no bastaba con sentir. Aferrarse a ese vínculo implicaba cruzar una línea que ninguna de las dos podía controlar por completo. La tensión creció hasta volverse insostenible. Bastaba un gesto, una palabra malinterpretada, una mirada en el momento equivocado, para que todo se derrumbara. Y así fue. Una noche, alguien las vio. No hubo escándalo inmediato, solo silencio. Pero el rumor empezó a correr por los pasillos del internado como un fuego lento. Simone intentó frenarlo, habló con la dirección, intentó explicar, negó todo lo que pudo. Pero ya era tarde. La confianza se rompió. La figura de autoridad que había construido durante años se desplomó en cuestión de días. Annabelle, aunque no lo decía, se sentía culpable. No por lo que había sentido, sino por lo que Simone estaba perdiendo por su causa. Cuando todo salió a la luz, no hubo marcha atrás. Las consecuencias llegaron rápido y sin matices. Simone fue apartada de su cargo y Annabelle volvió a ser trasladada. Pero antes de separarse, se encontraron una última vez. No para buscar culpables, ni para cambiar nada, sino para reconocer que, pese a todo, lo que vivieron fue real. Quédate hasta el final, porque el cierre de esta historia no es solo una consecuencia, es una verdad que deja marca. Simone se marchó del internado en silencio, sin explicaciones públicas, sin escándalos. La institución evitó hablar del tema, como si esconderlo fuera suficiente para borrarlo. Pero dentro de ella, el impacto no podía ignorarse. Había perdido su trabajo, su reputación y su lugar en un mundo que hasta ese momento creía entender. Sin embargo, lo que más le dolía no era la pérdida profesional, era saber que ya no vería a Annabelle. Annabelle, por su parte, fue enviada a otro colegio. Esta vez sin advertencias, sin oportunidad de defender lo vivido. A ojos de todos, había cruzado un límite. Pero en su interior, no sentía haber hecho nada mal. Lo que ocurrió entre ellas no fue una falta de respeto, ni una provocación. Fue una conexión real, nacida de la comprensión, del cuidado, del encuentro entre dos personas que, durante un instante, se vieron con total honestidad. Pasó el tiempo. No hubo cartas, no hubo reencuentros, solo recuerdos. Algunos dolorosos, otros hermosos. Lo que vivieron no tuvo un final feliz. Tampoco lo necesitaba. Porque a veces, las historias más sinceras no buscan durar para siempre. Solo quieren dejar algo que sea imposible de borrar. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Relato Infinito. Aquí no solo resumimos películas. Contamos relatos que muestran lo complejo de sentir, lo difícil de elegir y lo valiente que es aceptar una verdad, aunque el mundo no la entienda.